Cierra los ojos por un momento e imagina que estás parado frente a una puerta inmensa. Detrás de ella están las respuestas que has estado esperando, las promesas de Dios cumplidas en tu vida. Pero hay una clave que debes usar para abrirla: la fe. Sin ella, la puerta permanece cerrada. Con ella, el acceso a lo que Dios ha preparado para ti se desbloquea. Vivimos en un mundo donde queremos ver primero para creer después. Queremos pruebas, señales, resultados inmediatos. Sin embargo, Dios nos llama a un camino diferente, un camino donde la fe es la llave que abre la puerta a lo imposible. Jesús lo dejó claro en Marcos 11. Por tanto, os digo que todo lo que pidáis en oración, creed que ya lo habéis recibido y lo obtendréis. No dice que esperemos a ver para confiar. Nos dice que primero debemos creer y luego veremos la manifestación de su poder. Pero seamos honestos. ¿Cuántas veces hemos orado con dudas? ¿Cuántas veces hemos pedido algo, pero en el fondo hemos pensado, ¿y si Dios no responde? La fe verdadera no es un simple deseo o una esperanza incierta. Es una certeza profunda, una convicción inquebrantable de que Dios ya ha comenzado a obrar, incluso si aún no lo vemos. Dios quiere que aprendas a orar de manera diferente, no con temor, sino con confianza, no con ansiedad, sino con certeza, no con palabras vacías, sino con una fe que declare: ya lo he recibido en el nombre de Jesús. En este mensaje exploraremos juntos el poder de una fe activa y transformadora, la importancia de confiar en Dios más allá de lo visible y cómo puedes empezar a vivir con la convicción de que cada oración que elevas al cielo ya tiene una respuesta en camino. Antes de continuar, quiero que declares en voz alta: hoy decido orar con fe, creer antes de ver y recibir con certeza lo que Dios ya ha preparado para mí. Que esta declaración marque el inicio de un cambio en tu manera de orar, pensar y vivir. Comencemos. Número 1. Buscad a Jehová. Imagina que estás caminando por un sendero desconocido en medio de la noche. No hay luces, solo la sombra de la incertidumbre rodeándote. Te detienes por un momento y levantas la mirada. En la distancia ves un destello de luz. Es tenue, pero suficiente para encender en ti una esperanza. Ahora piensa en esto. Así es nuestra vida cuando buscamos a Dios. En medio de la oscuridad, su presencia es esa luz que nos guía. Pero hay algo importante. Debemos movernos hacia ella. Isaías 55:6 nos dice: buscad a Jehová mientras puede ser hallado, llamadle en tanto que está cercano. No es una sugerencia, es un llamado urgente, es un recordatorio de que el tiempo de encontrar a Dios es ahora, no después. ¿Cuántas veces hemos sentido el deseo de acercarnos más a Él, pero lo hemos postergado? Pensamos: mañana oraré con más calma. Cuando tenga menos problemas, leeré la Biblia. Cuando todo esté en orden, me acercaré a Dios. Pero la realidad es que ese momento perfecto nunca llega, porque la vida siempre está en movimiento. Y mientras posponemos nuestra búsqueda, perdemos oportunidades de experimentar su presencia de una manera más profunda. Dios está más cerca de lo que imaginamos. No es un Dios distante, no es un ser que está en lo alto observándonos sin intervenir. Está aquí, esperando que le abramos la puerta. Pero la clave está en buscarlo activamente. No basta con desear sentir a Dios, hay que dar pasos hacia Él. Hay que llamarlo con fe, con intencionalidad, con un corazón dispuesto. Buscar a Dios es un acto consciente. No ocurre por accidente. Es como cuando queremos fortalecer una amistad. Dedicamos tiempo, compartimos momentos, creamos conexión. Lo mismo sucede con nuestra relación con Dios. Si no dedicamos tiempo a su presencia, si no abrimos nuestra Biblia, si no oramos, nuestra conexión con Él se debilita. No porque Él nos abandone, sino porque nosotros nos alejamos. La fe
no es solo creer en Dios, es esperar en Él con la certeza de que responderá. Jesús dijo en Mateo 21:22, todo lo que pidáis en oración, creyendo, lo recibiréis. La fe verdadera no dice, si Dios quiere, tal vez pase. La fe verdadera dice, Dios ya ha comenzado a obrar, aunque aún no lo vea. Y es ahí donde nuestra manera de orar cambia. Dejamos de orar con temor y comenzamos a orar con confianza. Dejamos de preguntarnos si Dios nos escucha y comenzamos a agradecer porque sabemos que su respuesta ya está en camino. Un ejemplo poderoso de esta fe activa lo vemos en la mujer que sufría de flujo de sangre. 12 años enferma. 12 años buscando una solución sin encontrarla. Pero cuando escuchó que Jesús estaba cerca, su corazón se llenó de expectativa. No dijo, ojalá Él se fije en mí. No esperó que alguien la presentara ante el Maestro. Ella creyó que con solo tocar el borde de su manto sería sana, y lo hizo. Se abrió paso entre la multitud, estiró su mano y en un instante su enfermedad desapareció. Jesús se detuvo y dijo, alguien me ha tocado, porque he sentido que poder ha salido de mí. No fue su necesidad lo que llamó la atención de Jesús, sino su fe. ¿Cuántas veces nos acercamos a Dios sin esta certeza? Pedimos, pero en el fondo dudamos. Oramos, pero sin la expectativa de que algo cambiará. Dios nos llama a buscarlo con fe y con la seguridad de que Él responderá. Pero no podemos quedarnos pasivos, esperando que las cosas sucedan sin nuestra participación. La fe requiere acción. Requiere que nos movamos, que tomemos la iniciativa, que estemos dispuestos a dar el primer paso. Cuando realmente buscamos a Dios, nuestra vida se transforma. No porque todos nuestros problemas desaparezcan de inmediato, sino porque nuestra perspectiva cambia. Ya no vemos las dificultades como muros infranqueables, sino como oportunidades para ver la gloria de Dios en acción. Nuestra paz ya no depende de las circunstancias, sino de la certeza de que Dios está con nosotros. Nuestra oración ya no es solo una petición, sino un diálogo constante con nuestro Padre. El enemigo quiere que creamos que Dios está lejos, que no nos escucha, que nuestras oraciones son palabras vacías en el aire. Pero eso es una mentira. La verdad es que Dios está cercano a los que le buscan. Y cuando damos un paso hacia Él, descubrimos que Él ya había estado caminando hacia nosotros todo el tiempo. Hoy es el día para buscar a Dios con todo nuestro corazón. No lo pospongas. No permitas que la rutina, el miedo o la duda te roben la oportunidad de conocerlo más profundamente. Si crees que Dios te escucha, vive como alguien que ya ha recibido la respuesta. Si oras por sanidad, actúa como alguien que ya ha sido sanado. Si oras por dirección, avanza con la seguridad de que Dios te está guiando. Si buscas paz, deja que su presencia llene cada espacio de tu vida. Dios no esconde su rostro de quienes le buscan con sinceridad. No es un Dios indiferente, es un Dios que se deja encontrar, que responde, que guía, que transforma. La pregunta es, ¿estás listo para buscarlo con todo tu corazón? Número 2. El poder de la fe al orar. Cierra los ojos por un momento. Imagina que tienes una llave en tus manos. No es una llave común, es una llave que abre una puerta hacia lo que más anhelas. Quizá es la paz en medio de la tormenta, quizá es sanidad para un ser querido, quizá es una respuesta que llevas tiempo esperando. Ahora imagina que estás frente a esa puerta, pero dudas. ¿Funcionará la llave? ¿Realmente abrirá? Esa duda es lo que muchas veces nos impide recibir lo que Dios ya ha preparado para nosotros. Porque en la oración, la fe es la llave que abre la puerta a las promesas de Dios. Jesús lo dijo claramente en Marcos 11:24. Por tanto, os digo que todo lo que pidáis en oración, creed que ya lo habéis recibido y lo obtendréis. No dice que tal vez lo recibirás. No dice que solo algunos lo obtendrán. Dice que si oras y crees,
ya es tuyo. Pero aquí está el desafío: creer antes de ver. Tener la convicción de que la promesa ya está en camino, aun cuando las circunstancias digan lo contrario. Cuando oramos sin fe, es como enviar una carta sin dirección. No sabemos a dónde va ni si llegará. Pero cuando oramos con la certeza de que Dios ya ha escuchado, es como sembrar una semilla en tierra fértil. Sabemos que crecerá, aunque todavía no veamos los frutos. Y aquí es donde muchos se detienen porque no ven resultados inmediatos y empiezan a dudar. Pero la fe verdadera no se basa en lo que vemos, sino en lo que creemos. Piensa en Abraham. Dios le prometió que sería padre de una gran nación cuando aún no tenía hijos. Su cuerpo era viejo, su esposa era estéril. Todo en lo natural decía que era imposible, pero Abraham creyó. Y esa fe lo sostuvo hasta que la promesa se cumplió. Porque la fe no es un sentimiento pasajero, es una decisión. Decidir confiar en Dios por encima de las circunstancias. Decidir ver con los ojos de la fe lo que todavía no ha sucedido en lo natural. Ahora, la fe no es solo creer, también es actuar en consecuencia. Imagina que oras para que Dios te abra una puerta de oportunidad. Si realmente crees que Dios ya ha respondido, entonces comienzas a prepararte, comienzas a moverte en la dirección de la respuesta. No te quedas esperando sin hacer nada, actúas con la certeza de que la promesa está en camino. Esto lo vemos claramente en la historia de la mujer con flujo de sangre. Durante 12 años sufrió sin encontrar cura. Pero un día escuchó hablar de Jesús y algo dentro de ella despertó. No dijo, ojalá Jesús me vea y me sane. No esperó a que alguien la llevara ante él. Tomó acción, se abrió paso entre la multitud y tocó el manto de Jesús. En ese instante fue sanada. Jesús no dijo, mi poder te sanó. Dijo, tu fe te ha sanado. Fue su convicción, su certeza, la que activó el milagro. Esto nos enseña que Dios ya tiene las bendiciones preparadas, pero es nuestra fe la que nos permite recibirlas. La fe no es un deseo. La fe es una convicción inquebrantable. Es caminar como si ya hubiéramos recibido lo que hemos pedido. Es dar gracias antes de ver la respuesta. Es confiar en que Dios nunca falla, aunque los tiempos no sean los que esperamos. Y aquí es donde muchos fallan, porque oran, pero luego dudan. Dicen, Señor, ayúdame a encontrar trabajo, pero al día siguiente se levantan angustiados, pensando en lo difícil que está todo. Dicen, Señor, restaura mi familia, pero siguen hablando con desesperanza. No podemos orar con fe y luego hablar con incredulidad. La fe y la duda no pueden convivir en el mismo corazón. Cuando realmente creemos, nuestra manera de hablar cambia. Ya no decimos, espero que Dios lo haga. Decimos, Dios ya lo está haciendo. Ya no decimos, quizá algún día pase. Decimos, en el tiempo perfecto de Dios, esto se cumplirá. La fe nos da una seguridad inquebrantable, una paz que va más allá de lo que podemos entender. Ahora, esto no significa que todo sucederá de inmediato. A veces Dios prueba nuestra fe en el proceso, nos enseña a confiar, a esperar, a depender completamente de Él. Pero una fe que persevera siempre recibe su recompensa. La mujer con flujo de sangre tuvo que atravesar una multitud. Abraham tuvo que esperar años para ver a su hijo nacer. Los israelitas tuvieron que dar 7 vueltas a Jericó antes de ver los muros caer. Pero todos ellos vieron la promesa cumplida porque creyeron sin dudar. Hoy Dios te dice lo mismo. Cree que ya lo has recibido y lo recibirás. No dudes. No te enfoques en lo que ves. Aférrate a lo que Dios ha prometido. Si Él lo dijo, Él lo cumplirá. Si Él te ha dado una palabra, esa palabra es más real que cualquier circunstancia. Así que, ¿qué necesitas hoy? ¿Cuál es esa oración que has estado haciendo con incertidumbre? Cambia tu enfoque. Deja de orar con temor
y empieza a orar con certeza. Actúa como alguien que ya ha recibido la respuesta. Habla con fe, piensa con fe, camina con fe. Y verás cómo Dios empieza a obrar en tu vida de maneras que jamás imaginaste. Número 3. Visualizando la respuesta. Cierra los ojos por un momento. Imagina que estás sosteniendo en tus manos una carta cerrada, una carta enviada directamente desde el cielo. En ella está la respuesta a esa oración que has hecho tantas veces. Puede ser un milagro, una provisión, una restauración. La carta está sellada con el amor de Dios y en su interior contiene exactamente lo que has pedido. Ahora, ¿qué harías si supieras con total certeza que al abrirla, ahí está tu respuesta? ¿Dudarías? ¿Pensarías que tal vez no es para ti? ¿O la abrirías con la seguridad de que Dios ha sido fiel a su palabra? Efesios 3:20 nos recuerda que Dios es poderoso para hacer todas las cosas, mucho más de lo que pedimos o entendemos, según el poder que actúa en nosotros. No se trata solo de pedir, sino de imaginar con fe la respuesta. No es solo esperar con incertidumbre, sino visualizar con certeza la manifestación de la promesa de Dios. Porque cuando alineamos nuestra mente y nuestro espíritu con la grandeza de Dios, comenzamos a ver su poder obrando más allá de lo que jamás imaginamos. La fe no es solo un sentimiento, es una convicción que cambia la manera en la que pensamos, hablamos y actuamos. Cuando Jesús dijo en Marcos 11:24, «Todo lo que pidáis en oración, creed que ya lo habéis recibido y lo obtendréis». Estaba revelando un principio fundamental del reino de Dios. La fe ve antes de que suceda. La fe visualiza la respuesta antes de que se materialice. No espera a que las circunstancias sean perfectas, sino que declara la victoria incluso en medio de la batalla. Pero aquí es donde muchos fallamos. Oramos, pero seguimos viendo la escasez. Pedimos sanidad, pero seguimos imaginándonos enfermos. Rogamos por un cambio en nuestras vidas, pero en nuestra mente seguimos atrapados en el mismo lugar. Y Dios nos dice, si ya lo has pedido, visualízalo. Cree que es tuyo. Camina como alguien que ya ha recibido la respuesta. Porque la manera en la que pensamos y lo que imaginamos en nuestro corazón influye directamente en lo que experimentamos. Piensa en Abraham. Dios le dijo que sería padre de multitudes cuando ni siquiera tenía un hijo. Pero Dios no solo le dio una promesa, le dio una imagen. Mira al cielo y cuenta las estrellas. Así será tu descendencia. Génesis 15:5. ¿Por qué Dios le mostró el cielo lleno de estrellas? Porque sabía que Abraham necesitaba ver su promesa antes de vivirla. Necesitaba imaginarlo, visualizarlo, hacerlo real en su espíritu antes de verlo con sus ojos. La visualización en la fe no es un simple ejercicio de pensamiento positivo, es una práctica espiritual poderosa. Es alinear nuestra mente con la realidad de Dios. Es vernos caminando en la bendición que hemos pedido. Es sentir en nuestro corazón la alegría de la victoria antes de que llegue. Cuando comienzas a visualizar tu respuesta, algo cambia en tu interior. Tu actitud se transforma. Tu manera de hablar se llena de confianza. Tus decisiones comienzan a reflejar la certeza de que Dios está obrando. Piensa en la mujer con flujo de sangre. Durante 12 años sufrió sin encontrar una solución, pero un día escuchó hablar de Jesús. Y en su corazón, ella ya se vio sana antes de tocar su manto. No dijo, ojalá pase algo. Dijo, si tan solo toco su manto, seré sana. Marcos 5:28. Y así fue, porque la fe primero se vive en la mente y en el espíritu antes de manifestarse en lo físico. Hoy Dios te dice, visualiza tu respuesta. No dejes que la duda nuble tu visión. No te aferres a lo que ven tus ojos naturales, porque la realidad del cielo es más grande que cualquier circunstancia.
Si estás orando por sanidad, imagina tu cuerpo sano. Si estás orando por provisión, visualiza tu necesidad suplida. Si estás pidiendo por restauración, ve en tu mente la reconciliación que anhelas. Y no solo lo imagines de manera superficial, siéntelo, créele a Dios con todo tu ser. Esto no significa que todo sucederá de inmediato. La fe requiere paciencia y perseverancia. Pero cuando aprendes a visualizar la obra de Dios en tu vida, comienzas a vivir desde una posición de victoria en lugar de derrota. Tu espíritu se fortalece, tu confianza en Dios crece, y cuando menos lo esperes, la promesa que antes solo podías ver en tu mente se hará realidad en tu vida. Cierra los ojos de nuevo. Ve la carta en tus manos. Siente la seguridad de que Dios ya la ha enviado. Ahora, ábrela en tu corazón y recibe la respuesta con fe. Porque lo que Dios ha prometido, Él lo cumplirá. Número 4. El acto de confiar en Dios. Imagina que estás sosteniendo una pesada mochila sobre tus hombros. Dentro de ella están tus preocupaciones, tus miedos, tus dudas. Cada paso que das, la carga se siente más pesada. Intentas seguir adelante, pero el peso te agobia. Entonces, de repente, alguien se acerca y te dice: «Déjame llevar esa carga por ti». Miras sus ojos y ves compasión, ves fortaleza, ves amor. Es Dios mismo diciéndote que le entregues todo aquello que te está desgastando. El Salmo 37:5 nos da una promesa clara: encomienda a Jehová tu camino, confía en Él, y Él actuará. No dice que tal vez actuará. No dice que debemos llevar todo el peso solos. Dice que si confiamos en Él, Él se hará cargo de nuestras cargas. Pero aquí está la clave. Para que Dios actúe, primero debemos soltar el control. Confiar en Dios no es algo que hacemos solo con palabras. Es un acto de fe que se demuestra en nuestras decisiones diarias. A veces decimos que confiamos en Dios, pero seguimos preocupándonos por el mañana. Oramos por una respuesta, pero seguimos dudando si realmente llegará. Dios no puede obrar en un corazón que todavía no ha decidido confiar plenamente en Él. Mira lo que pasa cuando intentamos aferrarnos a nuestra propia lógica. Nos preocupamos, nos angustiamos, tratamos de resolverlo todo con nuestras fuerzas, pero Dios nos dice: no te preocupes, solo confía en mí. Piensa en Pedro cuando Jesús le pidió que caminara sobre el agua. Mientras mantuvo su mirada en Jesús, pudo hacerlo. Pero cuando miró la tormenta, cuando permitió que la duda se infiltrara en su corazón, comenzó a hundirse, porque la confianza en Dios no puede mezclarse con el miedo. Cuando entregas tu camino al Señor, algo en tu interior cambia. Tu corazón deja de correr detrás de las preocupaciones y empieza a descansar en la paz que solo Él puede dar. No significa que todo será fácil, pero significa que Dios llevará la carga por ti. Y cuando Dios lleva la carga, todo cambia. Mira la vida de Abraham. Dios le pidió que dejara su tierra, su familia, su comodidad y se fuera a un lugar que ni siquiera conocía. Abraham tuvo que confiar en que Dios lo estaba guiando a algo mejor. Si hubiera tratado de resolverlo con su propia lógica, jamás hubiera salido de su casa. Pero creyó, confió, y Dios cumplió cada una de sus promesas. Lo mismo pasa con nosotros. Si realmente creemos que Dios tiene el control, entonces, ¿por qué seguimos preocupándonos? ¿Por qué seguimos dudando? La confianza en Dios no es pasiva, no es simplemente decir Dios se encargará y luego seguir angustiados. La confianza en Dios es entregar cada área de nuestra vida y vivir con la certeza de que Él está obrando, aunque todavía no lo veamos. Quizá hoy estás en un momento en el que sientes que nada avanza. Quizá has orado y no has visto respuestas, pero Dios no te ha olvidado. Él está obrando en lo invisible, preparando el camino, acomodando las piezas, haciendo que todo encaje en el tiempo perfecto.
Tú no tienes que entenderlo, solo tienes que confiar. La pregunta es, ¿estás dispuesto a soltar el control? ¿Estás dispuesto a poner en manos de Dios aquello que tanto te preocupa? ¿O seguirás cargando la mochila tratando de resolverlo todo por ti mismo? Hoy Dios te dice, confía en mí, yo actuaré. No hay ninguna promesa más segura que esa. Si realmente lo crees, entonces vive como alguien que ya ha recibido la respuesta. Habla con fe, camina con seguridad y deja que Dios haga lo que solo Él puede hacer. Porque cuando confías, Dios actúa. Número 5. Superando la duda. Cierra los ojos por un momento e imagina que estás en la orilla de un mar agitado. Las olas van y vienen sin rumbo fijo, empujadas por el viento. No hay estabilidad, no hay dirección clara, solo movimiento caótico. Ahora, piensa en esto. Así es la mente de alguien que ora pero duda, pide, pero en su interior no está seguro de si Dios realmente lo escuchó. Clama, pero en el fondo de su corazón, la incertidumbre ahoga su fe. Y la Biblia es clara al respecto. Pero pida con fe, sin dudar, porque el que duda es semejante a la onda del mar, que es arrastrada por el viento y echada de una parte a otra. Santiago 1:6. La duda es uno de los mayores enemigos de la fe. No porque Dios sea incapaz de responder, sino porque la duda bloquea nuestra capacidad de recibir. Es como un agricultor que planta semillas, pero las desentierra cada día para ver si están creciendo. ¿Cómo puede dar fruto algo que no dejamos arraigar? Así pasa con la fe. Si no la afirmamos con certeza, si cada día cuestionamos la fidelidad de Dios, nuestras oraciones se vuelven palabras sin fundamento. Pero la duda no nace de la nada. Viene de experiencias pasadas, de temores, de expectativas rotas. A veces pedimos algo y no vemos la respuesta inmediata, y el enemigo aprovecha ese momento de espera para susurrarnos. Dios no te escuchó. No es para ti. Quizá no eres digno. Pero eso es una mentira. Dios sí escucha, sí responde, sí obra a favor de aquellos que confían en Él. Mira la historia de Pedro caminando sobre el agua. Cuando Jesús le dijo, «Ven», Pedro tuvo fe y comenzó a caminar. Pero cuando vio el viento fuerte, tuvo miedo y empezó a hundirse. Mateo 14:29. No fue el viento lo que lo hundió, fue la duda. Mientras su fe estuvo firme, pudo hacer lo imposible. Pero en el momento en que permitió que el temor y la incertidumbre entraran en su corazón, comenzó a hundirse. Así es en nuestra vida. No es la falta de recursos, no es el problema en sí mismo lo que nos derrota, es la duda que nos hace creer que Dios no está con nosotros. Entonces, ¿cómo superamos la duda? Primero, identificando de dónde viene. Pregúntate, ¿qué es lo que me hace dudar? ¿Es mi pasado? ¿Es la espera? ¿Es el temor de que Dios no me responda como yo espero? La duda crece en la incertidumbre, pero la fe crece en la palabra de Dios. Cuanto más llenes tu mente con la verdad de Dios, menos espacio habrá para la duda. Segundo, alimentando nuestra fe. La fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios. Romanos 10:17. ¿Cómo esperas creer sin reservas si lo que consumes cada día está lleno de temor, ansiedad y negatividad? La fe se fortalece cuando meditamos en las promesas de Dios, cuando recordamos lo que Él ya ha hecho en nuestra vida, cuando testificamos de su fidelidad. Cada vez que recuerdas un milagro que Dios hizo en el pasado, estás fortaleciendo tu confianza para el futuro. Tercero, declarando la fe en voz alta. Cuando Jesús fue tentado en el desierto, Él no solo pensó en la Escritura, la habló en voz alta. Porque nuestras palabras tienen poder. Si constantemente dices, no sé si Dios me escuchó, quizá esto no es para mí, estás debilitando tu propia fe. Pero cuando declaras, Dios es fiel, su palabra es verdad, y Él cumplirá lo que ha prometido, algo cambia dentro de ti. Tu mente se alinea con la verdad de Dios y la duda empieza a desvanecerse. Cuarto,
rodeándonos de personas de fe. La duda se fortalece en la soledad, pero la fe crece en comunidad. La Biblia dice que, donde 2 o 3 se reúnen en su nombre, allí está Él en medio. Mateo 18:20. Cuando compartes con otros creyentes, cuando escuchas testimonios de lo que Dios ha hecho en sus vidas, tu fe se refuerza. Deja de rodearte de voces de incredulidad y empieza a buscar personas que te ayuden a crecer espiritualmente. Y por último, actuando como si ya hubiéramos recibido la respuesta. La fe sin acción está muerta. Santiago 2:26. Si crees que Dios ya ha respondido tu oración, tu actitud debe reflejarlo. ¿Estás orando por provisión? Entonces comienza a dar gracias como si ya la tuvieras. ¿Estás pidiendo por sanidad? Comienza a hablar vida sobre tu cuerpo. La fe no espera ver para creer, la fe cree y luego ve. Hoy Dios te dice, deja de dudar. Deja de permitir que la incertidumbre controle tu vida. Yo ya he hablado, ya he declarado victoria sobre tu situación, ya he preparado la respuesta. Pero necesitas creer con todo tu corazón y sin titubear. Cierra los ojos un momento. Piensa en aquello que has estado pidiendo. Ahora imagina que Dios te dice, ya está hecho. Siente esa seguridad en tu corazón. Toma una decisión hoy, vivir creyendo o seguir dudando. Porque la fe mueve montañas, pero la duda las mantiene en su lugar. No seas como la ola del mar, empujada de un lado a otro. Ancla tu fe en la verdad de Dios y mira cómo lo imposible comienza a suceder en tu vida. Número 6. Oración y acción. Imagina que estás parado frente a una puerta cerrada. Sabes que detrás de esa puerta está la respuesta a lo que has estado pidiendo. Llevas tiempo orando, clamando a Dios, esperando que se abra. Pero sigues allí, quieto, mirando la puerta sin moverte. Ahora piensa en esto. ¿Qué pasa si Dios ya la abrió, pero tú no has dado el paso para cruzarla? La fe no es solo pedir y esperar. La fe actúa. La fe camina. La fe se mueve. La fe toma acción. Santiago 2:17 nos dice que la fe sin obras es muerta. No basta con decir que confiamos en Dios si nuestras acciones no reflejan esa confianza. Si realmente crees que Dios ha respondido tu oración, tu manera de vivir tiene que demostrarlo. Jesús sanó a muchos con el poder de su palabra, pero siempre los llamó a la acción. Al paralítico en Betesda le dijo, levántate, toma tu camilla y anda. Juan 5:8. No solo lo sanó, sino que le pidió que hiciera algo que antes no podía hacer. ¿Y qué hizo el hombre? Obedeció. Se levantó y caminó. Su fe fue respaldada por su acción. Imagina si hubiera dicho, Señor, gracias, pero prefiero quedarme aquí sentado para ver si esto realmente funciona. Nunca habría experimentado su milagro. ¿Cuántas veces hemos sido como ese paralítico antes de levantarse? Oramos, pero seguimos en la misma posición. Decimos que confiamos en Dios, pero seguimos aferrándonos al miedo, a la duda, a la comodidad. Esperamos que Dios haga todo sin que nosotros demos el primer paso. Pero la fe verdadera no solo espera, la fe avanza. Mira la historia de Pedro. Estaba en la barca en medio de la tormenta y cuando vio a Jesús caminando sobre el agua, algo dentro de él despertó. Señor, si eres tú, manda que yo vaya a ti sobre las aguas. Jesús no le dijo, espera, te voy a cargar hasta acá. Le dijo, ven. La invitación estaba hecha, pero Pedro tenía que tomar una decisión, quedarse en la seguridad de la barca o dar el paso hacia lo imposible, y lo hizo. Caminó sobre el agua, no porque tuviera un poder especial, sino porque su fe lo llevó a actuar. Ahora piensa en esto. ¿Qué has estado orando? ¿Qué le has pedido a Dios? ¿Sanidad? ¿Provisión? ¿Una oportunidad? Si realmente crees que Dios ya ha respondido, entonces es momento de actuar.
No puedes seguir sentado esperando que todo se acomode sin que tú hagas algo. Si has estado pidiendo por un nuevo trabajo, actualiza tu currículum, envía solicitudes, prepárate. Si has estado orando por restauración en tu familia, comienza a sembrar amor, cambia tu actitud, da el primer paso hacia la reconciliación. Si has estado pidiendo dirección, da un paso en fe y comienza a moverte en la dirección en la que Dios te está guiando. Dios no bendice la pasividad, bendice la acción respaldada por la fe. La fe y la acción van de la mano. No es fe decir que confías en Dios, pero seguir viviendo con miedo. No es fe decir que crees en la provisión de Dios, pero seguir aferrado a la escasez mental. No es fe declarar sanidad, pero seguir actuando como si estuvieras derrotado. Tu vida debe reflejar lo que dices creer. Jesús no solo nos enseñó a orar, nos enseñó a actuar, sanó a los enfermos, multiplicó los panes, caminó entre la gente, tocó a los necesitados, llevó su mensaje a todas partes. No se quedó solo en la teoría, demostró su fe a través de sus acciones. Y ahora nos llama a hacer lo mismo. No podemos quedarnos con una fe pasiva, una fe que solo habla, pero no hace. Debemos vivir nuestra fe. Hoy Dios te dice, si ya creíste, ahora muévete. Si ya oraste, ahora avanza. La puerta está abierta, solo tienes que cruzarla. Así que deja el miedo, deja la duda, deja la pasividad. Ora sí, pero también actúa. Porque la fe que no se mueve, se muere, y tú no fuiste llamado a una fe muerta, sino a una fe que transforma, que avanza, que conquista. Vive tu fe, y verás cómo Dios obra en cada paso que das. Número 7. Orar en el nombre de Jesús. Cuando mencionamos el nombre de alguien, estamos invocando su identidad, su historia, su poder y su autoridad. No es solo una palabra, es una declaración de quién es esa persona y lo que representa. Ahora, imagina el impacto de mencionar el nombre que está por encima de todo nombre: Jesús. Jesús mismo nos dio una promesa poderosa en Juan 14:13. Todo lo que pidáis al Padre en mi nombre, lo haré, para que el Padre sea glorificado en el Hijo. Si algo pidieres en mi nombre, yo lo haré. Estas palabras no son un simple formalismo, no son una fórmula mágica para obtener lo que queremos. Son una clave espiritual que nos conecta con el poder y la voluntad de Dios. Orar en el nombre de Jesús es mucho más que decir esas palabras al final de una oración. Es un reconocimiento de su autoridad. Es afirmar que nuestra petición no depende de nuestros méritos, sino de su sacrificio, su victoria y su posición como Hijo de Dios. Cuando invocamos su nombre, estamos declarando que no venimos por nuestra cuenta, sino respaldados por la autoridad del Rey de Reyes. Piénsalo de esta manera. Cuando alguien entra a un lugar con una carta firmada por un alto funcionario, tiene acceso, porque esa firma representa poder y respaldo. El nombre de Jesús es esa firma divina en nuestras oraciones. Es la validación de que no estamos orando solos, sino con el respaldo del Hijo de Dios, quien venció la muerte y nos dio libre acceso al Padre. Jesús no solo nos enseñó a orar en su nombre, sino que nos aseguró que al hacerlo, Dios responderá. Pero aquí está la clave. No se trata de cualquier petición, sino de aquellas alineadas con la voluntad de Dios. Orar en el nombre de Jesús no significa pedir caprichos egoístas y esperar que Dios los conceda como si fuera un cajero automático. Significa alinear nuestro corazón con el de Cristo, pedir conforme a su propósito y confiar en que su respuesta siempre será perfecta. Cuando oramos en su nombre, estamos declarando nuestra fe en su soberanía. Estamos diciendo, Señor, no es mi voluntad, sino la tuya. No es mi poder, sino el tuyo. No es mi justicia, sino la justicia de Cristo. Es un acto de entrega, de confianza, de dependencia total. Piensa en la historia de Pedro y Juan en Hechos 3.
Un hombre cojo desde su nacimiento les pide limosna en la puerta del templo. Ellos no tenían dinero para darle, pero tenían algo mucho más poderoso. Pedro le dijo: «No tengo plata ni oro, pero lo que tengo te doy. En el nombre de Jesucristo de Nazaret, levántate y anda». Hechos 3:6. Y el hombre se levantó y caminó. El milagro no ocurrió porque Pedro tenía algún poder especial. Ocurrió porque invocó el nombre de Jesús con fe. El nombre de Jesús es el nombre que libera, sana, restaura y transforma. Es el nombre ante el cual toda rodilla se doblará y toda lengua confesará que Él es el Señor. Filipenses 2:10. No hay nombre con más poder. Entonces, ¿por qué a veces oramos con tan poca confianza? ¿Por qué pronunciamos el nombre de Jesús sin la certeza de que Dios escucha? Tal vez porque hemos convertido la oración en una rutina vacía, en palabras repetitivas sin convicción. Pero Dios nos llama a orar con fe, a declarar el nombre de Jesús con seguridad, a creer que cuando invocamos su nombre, el cielo se mueve. Si realmente creemos en la autoridad de Jesús, nuestra oración cambiará. No pediremos con miedo, sino con confianza. No hablaremos con dudas, sino con la certeza de que Dios tiene el control. No veremos los problemas como muros imposibles, sino como oportunidades para que el poder de Cristo se manifieste. Hoy, Dios te recuerda: cuando ores, hazlo en el nombre de Jesús, no como un ritual, sino con la convicción de que su nombre tiene poder. Si oras por sanidad, hazlo en el nombre de Jesús. Si oras por provisión, hazlo en su nombre. Si clamas por restauración, por dirección, por un milagro, hazlo con la certeza de que Jesús intercede por ti ante el Padre. El enemigo tiembla ante el nombre de Jesús, porque sabe que ese nombre representa victoria. Así que úsalo con fe, decláralo con autoridad. Cree que cada vez que dices «en el nombre de Jesús», estás liberando el poder del cielo sobre tu vida. No es solo una frase, es la llave que abre puertas, rompe cadenas y desata bendiciones. Usa el nombre de Jesús con fe y verás cómo Dios responde de maneras que jamás imaginaste. Número 8. Alineando nuestras peticiones con la voluntad divina. Imagina que tienes en tus manos una llave. Sabes que esta llave puede abrir una puerta, pero hay un detalle importante: solo funciona en la puerta correcta. Puedes intentar forzar otras cerraduras, pero hasta que no encuentres la puerta que fue diseñada para esa llave, no lograrás abrir nada. Así funciona la oración cuando está alineada con la voluntad de Dios. No se trata solo de pedir lo que queremos, sino de asegurarnos de que nuestras peticiones encajan con el propósito divino. Primera de Juan 5:14 nos dice: «Y esta es la confianza que tenemos en Él, que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, Él nos oye». Esta es una promesa poderosa, pero también nos da una condición clave: debemos pedir conforme a su voluntad. Es decir, nuestras oraciones no pueden basarse únicamente en lo que queremos o creemos que necesitamos, sino en lo que Dios ha determinado que es lo mejor para nosotros. A veces nos encontramos orando y sintiéndonos frustrados porque no vemos una respuesta inmediata. Pero aquí está la pregunta que debemos hacernos: ¿estamos pidiendo en sintonía con la voluntad de Dios o estamos tratando de forzar nuestra propia agenda? Porque Dios no es un genio mágico que simplemente concede deseos. Él es un Padre amoroso que da lo que realmente necesitamos, no lo que creemos necesitar. Piensa en Jesús en el huerto de Getsemaní. Él sabía lo que iba a enfrentar, sabía que el sufrimiento era inevitable y su oración fue sincera: «Padre, si es posible, pasa de mí esta copa». Mateo 26:39. Pero inmediatamente después añadió algo que marcó la diferencia: «Pero no se haga mi voluntad, sino la tuya». Jesús nos dejó un ejemplo claro de cómo debemos orar.
Dios no tiene problema con que expresemos nuestros deseos y temores, pero quiere que tengamos la humildad de confiar en que su voluntad es mejor. Así que aquí hay algo clave. Si queremos orar con efectividad, necesitamos aprender a discernir la voluntad de Dios. Y eso no sucede de la noche a la mañana. Se requiere intimidad con Él, conocimiento de su palabra y sensibilidad a la guía del Espíritu Santo. ¿Cómo podemos alinear nuestras peticiones con su voluntad? Primero, estudiando la palabra de Dios. La Biblia es el manual que nos muestra lo que Dios aprueba y lo que no. No podemos pedir algo que contradiga lo que Dios ya ha establecido. Por ejemplo, si alguien ora pidiendo éxito, pero a través de métodos corruptos, esa oración no será respondida porque va en contra del carácter de Dios. Pero si alguien ora pidiendo sabiduría para tomar decisiones correctas y vivir con integridad, está alineando su petición con el corazón de Dios. Segundo, desarrollando una vida de oración sincera. Muchas veces pedimos sin realmente escuchar. Hablar con Dios no es solo presentar nuestras peticiones, sino también aprender a escuchar su dirección. A veces oramos pidiendo una respuesta específica y Dios nos está mostrando otra dirección, pero no la vemos porque estamos demasiado enfocados en lo que queremos. Tercero, cultivando un corazón dispuesto a obedecer. No basta con orar correctamente si, al final, no estamos dispuestos a actuar conforme a lo que Dios nos dice. Imagina que alguien ora pidiendo paciencia, pero no está dispuesto a esperar en Dios. O que alguien pide un cambio en su vida, pero sigue aferrado a los mismos hábitos destructivos. Dios responde a quienes están listos para actuar conforme a su voluntad. Dios no es indiferente a nuestras oraciones. Él nos escucha, pero su respuesta no siempre es un sí inmediato. A veces ese es un espera porque el momento no es el adecuado. Otras veces ese es un no, porque lo que pedimos no es lo mejor para nosotros. Y en todos los casos, su respuesta es siempre perfecta. Por eso, cuando oramos, debemos hacerlo con la confianza de que Dios hará lo que sea mejor, incluso si eso significa que no obtendremos exactamente lo que queremos. Él ve más allá de lo que nosotros vemos. Él sabe lo que realmente nos llevará a la plenitud. Hoy Dios te dice, pide con fe, pero también con discernimiento. Confía en que yo sé lo que es mejor para ti. No temas soltar tus planes, porque los míos son más altos y mejores. Alinea tu corazón conmigo y verás cómo cada oración comienza a tener un propósito mayor. Así que la próxima vez que ores, hazlo con la convicción de que Dios te escucha, pero también con la humildad de aceptar su perfecta voluntad. Porque cuando alineas tus peticiones con su propósito, cada oración, sin importar la respuesta, será una semilla de bendición en tu vida. Número 9. El valor de la persistencia. La oración no es solo un acto de fe, sino un camino de perseverancia. En un mundo donde todo parece moverse con rapidez, donde esperamos respuestas inmediatas y soluciones instantáneas, Dios nos llama a perseverar en la oración sin desmayar, no porque Él no nos escuche de inmediato, sino porque hay un propósito en el proceso de esperar. Lucas 18 dice, siempre oren y no desmayen. Es una instrucción clara de Jesús. Nos dice que la oración no debe ser algo ocasional, sino un hábito constante. Nos invita a no rendirnos, aunque la respuesta tarde en llegar. Porque en esa persistencia, en esa espera, nuestra fe se refina, nuestra confianza se fortalece y nuestro corazón se alinea con la voluntad de Dios. Jesús contó una parábola para ilustrar esta verdad, la historia de la viuda persistente. Esta mujer acudía día tras día a un juez injusto pidiendo justicia. El juez no quería ayudarla, pero debido a su insistencia terminó concediéndole lo que pedía. Jesús usó esta historia
para mostrarnos que si un juez injusto responde a la persistencia, cuánto más Dios, que es justo y amoroso, escuchará nuestras oraciones y responderá a su tiempo. Pero aquí está la clave. La persistencia no es solo repetir lo mismo una y otra vez esperando que Dios ceda. La persistencia en la oración es una demostración de fe. Es confiar en que Dios tiene un plan, aunque aún no veamos la respuesta. Es seguir orando, aunque el milagro parezca lejano. Es mantenernos firmes, porque sabemos que Dios es fiel. A veces, la espera puede ser difícil. Nos cansamos, nos desanimamos, sentimos que Dios guarda silencio. Pero en esos momentos, la persistencia en la oración se convierte en una prueba de nuestra fe. ¿Confiamos en Dios solo cuando responde rápido o seguimos confiando incluso cuando no entendemos sus tiempos? Piensa en Abraham. Dios le prometió que sería padre de multitudes, pero pasaron años y años sin que la promesa se cumpliera. Aún así, Abraham creyó. Su fe fue probada, pero su confianza no flaqueó. Y cuando el tiempo fue el correcto, Dios cumplió su palabra. Dios no tarda, Dios prepara. Cuando parece que una oración no tiene respuesta, en realidad Dios está trabajando. A veces está moldeando nuestro carácter, otras veces está ajustando las circunstancias. Pero una cosa es segura: Dios nunca deja una oración sin respuesta. La persistencia en la oración también cambia nuestra perspectiva. Nos enseña a confiar en Dios más allá de nuestras circunstancias. Nos ayuda a desarrollar paciencia, gratitud y dependencia total en Él. Porque la oración no solo busca obtener algo de Dios, sino acercarnos más a Él. Si has estado orando por algo durante mucho tiempo y sientes que la respuesta no llega, no te rindas. Dios no ha olvidado tu oración. Él la ha escuchado desde el primer día, pero está obrando de maneras que quizás aún no puedes ver. Sigue orando, sigue creyendo, sigue confiando. Hoy Dios te dice: no desmayes, no dejes de orar, mantente firme, porque lo que he prometido lo cumpliré. Así que no pierdas la esperanza, ora con fe, ora con perseverancia, ora sabiendo que Dios siempre cumple su palabra, porque cuando permanecemos en oración, no solo obtenemos respuestas, sino que nos convertimos en personas más fuertes, más llenas de fe y más conectadas con el corazón de Dios. Número 10. Transformación a través de la gratitud. La gratitud tiene el poder de transformar tu corazón, tu mente y hasta la manera en que experimentas la presencia de Dios en tu vida. A veces, cuando oramos, nos enfocamos solo en lo que necesitamos, en lo que nos hace falta, en lo que anhelamos recibir. Pero hay una clave que muchas veces pasamos por alto. La gratitud es una de las herramientas más poderosas en la oración. No solo nos conecta con Dios, sino que también nos libera de la ansiedad y nos abre a la paz que Él quiere derramar sobre nosotros. Filipenses 4:6 nos da una instrucción clara. Por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego, con acción de gracias. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Aquí hay una revelación fundamental. La gratitud no es solo un acto de cortesía hacia Dios, es el puente que nos lleva de la preocupación a la paz. Cuando agradeces a Dios, incluso antes de recibir la respuesta a tu oración, estás declarando tu confianza en Él. Es como decir: Señor, aunque no vea la solución aún, sé que estás obrando. Aunque no tenga la respuesta ahora, creo que ya está en camino. La gratitud es una expresión de fe, y la fe es lo que mueve la mano de Dios. Piénsalo de esta manera: cuando un niño le pide algo a su padre y lo hace con confianza, sabiendo que su padre lo ama y que quiere lo mejor para él, su actitud es diferente.
no es una súplica desesperada, sino una petición segura, acompañada de un gracias, porque sabe que su Padre le escuchará. Así deberíamos orar nosotros, con confianza, con la certeza de que Dios ya ha escuchado y que su respuesta vendrá en el tiempo perfecto. La gratitud no solo cambia nuestra manera de orar, sino también nuestra manera de vivir. Nos transforma desde adentro, nos ayuda a ver la vida con otros ojos. En lugar de enfocarnos en lo que nos falta, comenzamos a ver todo lo que ya hemos recibido. Y cuando vivimos con un corazón agradecido, nuestra fe se fortalece, nuestra esperanza se renueva y nuestra perspectiva cambia. Mira la vida del rey David. Sus salmos están llenos de gratitud, incluso en medio de pruebas y dificultades. Él entendía que agradecer a Dios no dependía de las circunstancias, sino de quién es Dios. David alababa en la cueva, en el desierto, en medio de la persecución, y eso lo mantuvo firme, porque cuando agradeces, tu espíritu se fortalece. La gratitud también te ayuda a recordar que Dios ha sido fiel en el pasado, y si lo ha sido antes, lo será ahora y en el futuro. Muchas veces nos desesperamos porque olvidamos lo que Dios ya ha hecho por nosotros. Pero cuando tomamos un momento para agradecer, nos damos cuenta de que Él ha estado con nosotros en cada paso, proveyendo, protegiendo, guiando. Y si lo hizo antes, ¿por qué dudar que lo hará otra vez? Pero aquí hay algo más. La gratitud no solo cambia tu relación con Dios, sino también con los demás. Cuando eres agradecido, aprendes a valorar lo que tienes, a ver lo bueno en las personas, a vivir con más gozo y menos quejas. Tu actitud cambia y eso se refleja en tu entorno. Las personas que viven con gratitud irradian paz, esperanza y alegría. Si hoy te sientes ansioso, preocupado o sin rumbo, prueba esto. Detente un momento y empieza a agradecer. Agradece por lo que tienes, por lo que Dios ya ha hecho, por lo que está por venir. Y mientras lo haces, verás cómo la paz de Dios empieza a llenar tu corazón. Esa paz que sobrepasa todo entendimiento. Esa paz que no depende de las circunstancias, sino de la certeza de que Dios está en control. Hoy Dios te dice, no te enfoques en lo que te falta, enfócate en lo que ya te he dado. No te preocupes por el mañana, entrégamelo en oración y agradece porque ya estoy obrando a tu favor. Así que cuando ores, no lo hagas solo con peticiones, hazlo con gratitud, porque la gratitud no solo es la clave para recibir, es la llave para vivir en paz, con fe y con la certeza de que Dios siempre cumple su palabra. Número 11. Descubriendo las promesas ocultas de Dios. Dios tiene tesoros ocultos reservados para aquellos que claman a Él con un corazón dispuesto a recibir. Hay promesas, respuestas y verdades profundas que solo se revelan a quienes buscan con fervor. Jeremías 33 nos da una invitación directa de Dios mismo. Clama a mí, y yo te responderé, y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Esta no es solo una frase inspiradora, es una garantía divina de que cuando nos acercamos a Dios con fe, Él nos revela lo que necesitamos saber en su tiempo perfecto. Muchos viven su vida sin descubrir las promesas ocultas de Dios, porque no se detienen a clamar, a buscar con insistencia, a profundizar en su palabra. Queremos respuestas rápidas, soluciones inmediatas, pero Dios nos llama a un camino de búsqueda. A veces, la razón por la que no vemos ciertas bendiciones es porque aún no hemos aprendido a pedir, a clamar y a estar abiertos a recibir lo que Él tiene para nosotros. La clave está en la actitud con la que buscamos. Clamar a Dios es más que una simple oración. Es un grito del alma, una declaración de dependencia total. Es reconocer que no tenemos todas las respuestas, pero confiamos en aquel que sí las tiene. Cuando clamamos, no estamos simplemente pidiendo,
Estamos abriendo nuestro espíritu para recibir dirección, revelación y entendimiento más allá de nuestra capacidad humana. Dios no solo promete responder, sino que dice que nos mostrará cosas grandes y ocultas. Eso significa que hay cosas que aún no hemos visto, bendiciones que aún no hemos descubierto, verdades que aún no hemos entendido. ¿Cuántas veces has sentido que hay algo más en tu caminar con Dios, pero no has sabido cómo encontrarlo? Tal vez has sentido que hay una dirección que Él quiere mostrarte, pero no has logrado discernirla. La respuesta está en clamar, en buscar con persistencia, en rendirte completamente a su voluntad. La Biblia está llena de ejemplos de personas que descubrieron promesas ocultas cuando clamaron a Dios. David, en sus momentos de angustia, clamaba y recibía fortaleza y dirección. Daniel clamó a Dios y recibió visiones y revelaciones que cambiaron el curso de la historia. Ana clamó con lágrimas en el templo y Dios le concedió el milagro de su hijo Samuel. No eran oraciones superficiales, eran clamores profundos que nacían de un corazón desesperado por ver la mano de Dios en acción. Cuando clamamos a Dios, no solo recibimos respuestas, sino que también somos transformados en el proceso. Dios nos muestra cosas ocultas que nos cambian desde adentro. Nos ayuda a entender nuestro propósito, nos da claridad en medio de la confusión, nos abre puertas que nunca imaginamos. A veces, lo que Él nos revela no es lo que esperábamos, pero siempre es lo que necesitamos. También es importante saber que muchas veces Dios revela sus promesas progresivamente. No siempre nos da la imagen completa de inmediato, como cuando el pueblo de Israel recibía instrucciones paso a paso en el desierto. Dios nos muestra su plan en el momento exacto en que estamos listos para recibirlo. Si hoy sientes que hay áreas en tu vida donde no ves respuestas, no te desanimes. Sigue clamando, sigue buscando, porque en el momento perfecto Dios revelará lo que necesitas saber. Clamar a Dios también requiere estar dispuestos a escuchar. Muchas veces pedimos respuestas, pero no nos detenemos a recibirlas. Estamos tan ocupados con nuestras preocupaciones y ansiedades que no dejamos espacio para que Dios nos hable. Pero cuando aprendemos a aquietarnos, a escuchar su voz en la intimidad de la oración y la meditación, comenzamos a percibir sus respuestas en formas inesperadas. A veces es a través de la Escritura, otras a través de una persona que nos habla en el momento justo, o incluso en un pensamiento que Dios pone en nuestro corazón con una certeza que no podemos ignorar. Hoy Dios te está invitando a descubrir esas promesas ocultas, a buscar más allá de lo superficial, a profundizar en su presencia. No te conformes con una relación de rutina con Dios. Hay más. Hay revelaciones que están esperando ser descubiertas, hay respuestas que están listas para ser reveladas. Pero todo comienza con un acto de fe, clamar a Él. Si sientes que hay algo más para tu vida, que hay respuestas que aún no has encontrado, que hay una dirección que necesitas discernir, hoy es el momento de clamar. No esperes a tener todas las piezas del rompecabezas en su lugar. Dios quiere enseñarte cosas grandes y ocultas, pero espera que des el primer paso. Cierra los ojos por un momento y dile al Señor: aquí estoy. Clamo a ti. Quiero conocerte más. Quiero ver lo que aún no he visto. Quiero entender lo que aún no comprendo. Revela tus promesas en mi vida. Muéstrame el camino y transforma mi corazón. Si oras con sinceridad y fe, prepárate, porque Dios responderá, y cuando Él responde, todo cambia. Número 12. Ejemplo de fe. La historia de Abraham. Abraham es el mejor ejemplo de lo que significa confiar en Dios sin reservas. Su historia no es solo un relato antiguo de la Biblia, es un reflejo de lo que significa caminar en fe, aun cuando las circunstancias parecen imposibles.
Dios le prometió algo que humanamente no tenía sentido, que sería padre de una gran nación, a pesar de su avanzada edad y la esterilidad de su esposa, Sara. Pero Abraham no dudó. No se dejó llevar por la lógica, sino que eligió creer en la palabra de Dios por encima de cualquier circunstancia. La fe de Abraham fue puesta a prueba una y otra vez. Primero, Dios le pidió que dejara su tierra, su comodidad, todo lo que conocía, y se dirigiera a un lugar desconocido. Sin un mapa, sin detalles, sin garantías, Abraham obedeció. Y esa obediencia fue el primer paso para recibir la bendición. Aquí vemos un principio poderoso. La fe no necesita conocer el destino, solo confiar en aquel que guía el camino. A veces queremos todas las respuestas antes de movernos, pero Dios nos pide que demos el primer paso y confiemos en que Él nos dirigirá. Pasaron años y la promesa de un hijo no se cumplía. ¿Cuántas veces Abraham y Sara habrán mirado el cielo de noche preguntándose si Dios realmente cumpliría su palabra? A veces la espera es la parte más difícil de la fe. La demora no significa negación, pero cuando la respuesta tarda, es fácil dudar. Aquí es donde Abraham se fortaleció en la fe. No se dejó consumir por la incredulidad, sino que usó la espera como una oportunidad para aferrarse aún más a Dios. Romanos 4:20 dice, no dudó por incredulidad de la promesa de Dios, sino que se fortaleció en la fe, dando gloria a Dios, plenamente convencido de que era también poderoso para hacer todo lo que había prometido. Esta es la clave. La fe no se basa en lo que vemos, sino en quién es Dios. Abraham no ignoró la realidad de su vejez, pero tampoco permitió que esa realidad fuera más grande que su confianza en Dios. Finalmente, la promesa se cumplió. Sara, a pesar de su edad, concibió a Isaac. Lo que parecía imposible se hizo posible, no porque Abraham tuviera el control, sino porque Dios es fiel a su palabra. Pero aquí viene la mayor prueba de todas. Dios le pidió a Abraham que sacrificara a su hijo, el hijo de la promesa. Imagina la angustia en el corazón de Abraham. Pero su fe era inquebrantable. Sabía que Dios no miente y que si Él le había prometido descendencia a través de Isaac, entonces, incluso si lo sacrificaba, Dios encontraría una manera de cumplir su palabra. Este es un nivel de fe que desafía la lógica. Abraham no tenía todas las respuestas, pero confiaba en el carácter de Dios. ¿Podemos hacer lo mismo en nuestras propias vidas? Cuando Dios nos pide que soltemos algo, cuando enfrentamos una crisis, cuando lo que vemos no coincide con lo que Él prometió, ¿seguimos creyendo o nos dejamos llevar por el miedo? La fe de Abraham nos enseña que, aunque todo parezca contrario a la promesa, Dios siempre cumple. Tal vez hoy estás esperando una respuesta de Dios. Quizá llevas tiempo orando por algo que parece imposible y la duda ha comenzado a entrar en tu corazón. Recuerda lo que hizo Abraham. No dudó, se fortaleció en la fe. Cada día daba gloria a Dios, no por lo que ya veía, sino por lo que aún esperaba. Así es como debemos actuar, no enfocarnos en lo que falta, sino en quién es Dios. La fe no es solo creer cuando todo está a favor. La verdadera fe es confiar cuando todo parece en contra. Cuando Abraham subió al monte para sacrificar a Isaac, no sabía que Dios proveería un cordero en el último momento. Solo obedeció, solo creyó. Y en el momento exacto, la provisión de Dios apareció. Dios sigue siendo el mismo. Él no ha cambiado. Sus promesas siguen siendo tan seguras como lo fueron para Abraham. Pero debemos hacer lo mismo que Él. Confiar sin dudar, obedecer sin reservas y esperar con paciencia. No sabemos cómo ni cuándo, pero sí sabemos que Dios nunca falla. Hoy es el día para fortalecer tu fe. No importa cuán grande sea el obstáculo, si Dios ha hablado, su palabra se cumplirá. Haz lo que hizo Abraham. Cree, aunque parezca imposible.
Da gracias, aunque la respuesta no haya llegado, y prepárate, porque cuando Dios actúa, lo hace de una manera que deja claro que solo Él pudo haberlo hecho. Número 13. El poder de creer en lo imposible. La fe es más que una simple creencia, es la llave que abre la puerta a lo imposible. Cuando Jesús dijo en Marcos 9:23, todo es posible al que cree, no hablaba de una fe pasiva, sino de una fe que actúa, que desafía los límites de la lógica y que no se deja vencer por las circunstancias. Creer en lo imposible no es ignorar la realidad, es confiar en que Dios es más grande que cualquier obstáculo. Muchas veces, cuando enfrentamos desafíos, nuestra primera reacción es ver lo que nos falta, lo que no funciona, lo que parece inalcanzable. Pero la fe no se enfoca en la dificultad, sino en la capacidad de Dios para hacer lo que parece imposible. Piensa en los grandes milagros de la Biblia. El mar rojo se abrió, los muros de Jericó cayeron, los enfermos fueron sanados, los muertos volvieron a la vida. Nada de eso tenía sentido desde una perspectiva humana, pero sucedió porque hubo alguien que creyó. Cuando Jesús dijo que todo es posible para el que cree, estaba enseñando que las limitaciones que nos ponemos muchas veces son mentales y espirituales. ¿Cuántas veces hemos dudado de lo que Dios puede hacer simplemente porque no lo hemos visto antes? Pero la fe no se trata de ver primero, sino de creer antes de que suceda. La fe es esa convicción que nos hace caminar sobre el agua, incluso cuando todo parece indicar que nos hundiremos. En la Biblia encontramos historias de personas que enfrentaron lo imposible y vieron la gloria de Dios. Abraham creyó que sería padre cuando su cuerpo y el de Sara ya no tenían capacidad humana para concebir. Moisés extendió su vara sobre el mar, confiando en que Dios lo abriría. David enfrentó a Goliat sin armadura, confiando en que la victoria ya le pertenecía. Lo que todas estas personas tenían en común era una fe que no dependía de lo que sus ojos veían, sino de lo que su corazón creía. El problema muchas veces no es que Dios no pueda hacer milagros, sino que nosotros no creemos lo suficiente para esperarlos. En Marcos 9, un padre llevó a su hijo poseído ante Jesús y le dijo: «Si puedes hacer algo, ten compasión de nosotros y ayúdanos». Jesús le respondió con una pregunta poderosa: «¿Si puedes?» Todo es posible para el que cree. Aquí Jesús deja claro que la pregunta no es si Dios puede, sino si nosotros creemos. Dios no cambia, su poder sigue siendo el mismo, pero nuestra fe muchas veces sí fluctúa. La fe que mueve montañas no es una fe emocional que depende del momento, sino una convicción profunda que permanece firme aun cuando todo parece ir en contra. Cuando creemos de verdad, nuestras acciones lo reflejan. No oramos con miedo, sino con certeza. No caminamos con dudas, sino con confianza, porque sabemos que Dios no es hombre para mentir y que cada promesa suya se cumplirá. Quizá hoy estás enfrentando algo que parece imposible, tal vez una enfermedad, una crisis financiera, un problema familiar, un sueño que parece cada vez más lejano. Pero Dios te dice hoy: cree que lo imposible puede suceder. Cree que tu oración ya ha sido escuchada. Cree que lo que aún no ves ya está en camino. No importa lo grande que sea el obstáculo, lo que realmente importa es cuán grande es tu Dios. La clave para experimentar lo imposible es orar con la certeza de que ya hemos recibido la respuesta. No oramos esperando a ver si Dios hará algo, sino sabiendo que ya lo ha hecho en el mundo espiritual. Nuestra fe es la que activa la manifestación de la promesa en nuestra vida. Es como la semilla que se planta antes de ver la cosecha. La semilla no se ve en la superficie inmediatamente, pero ya está creciendo debajo de la tierra. Así son las promesas de Dios. Primero sembramos fe y luego cosechamos el milagro. Hoy es el momento de dejar atrás la duda.
Es hora de hablarle a ese problema como si ya estuviera resuelto, de agradecer por la sanidad antes de que se manifieste, de celebrar la victoria antes de verla con los ojos físicos, porque la fe no es ver para creer, sino creer para ver. Así que, en este momento, desafía lo imposible. No pongas límites a lo que Dios puede hacer. Ora como si ya hubieras recibido lo que pediste. Camina como si la puerta ya estuviera abierta. Confía como si la montaña ya se hubiera movido. Porque cuando crees, todo es posible. Número 14. Abundancia en la promesa divina. La vida que Dios tiene para ti no es una vida de escasez, temor o limitaciones. Es una vida de abundancia, una vida donde su gracia, amor y provisión fluyen sin cesar. Jesús lo dejó claro en Juan 10. Yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Esto no es una promesa para algunos privilegiados, es una verdad para todos los que deciden confiar en Él. Dios no quiere que vivas al borde del vacío, quiere que experimentes la plenitud de su presencia y de sus bendiciones. Muchas veces, cuando pensamos en abundancia, lo asociamos solo con cosas materiales, pero la verdadera abundancia de Dios va mucho más allá. Es paz en medio de la tormenta, es gozo en tiempos difíciles, es una esperanza que no se apaga aun cuando todo parece oscuro. Dios no solo te quiere dar lo suficiente, quiere que reboses de su amor, su propósito y su provisión. Es como un manantial inagotable que nunca deja de fluir. Cuando caminas con Él, no caminas con miedo al mañana, porque sabes que en sus manos todo está asegurado. Pero aquí viene la pregunta clave. ¿Estás viviendo en esa abundancia o estás limitando a Dios con tu manera de pensar? A veces, la escasez que experimentamos no es porque Dios no quiera bendecirnos, sino porque no hemos aprendido a recibir lo que Él ya ha prometido. Nos aferramos a pensamientos de carencia, de miedo, de insuficiencia. Pero cuando abrimos los ojos a la realidad de su amor, entendemos que su abundancia no es algo que tenemos que luchar por obtener, sino algo que simplemente debemos recibir con fe. La Biblia está llena de ejemplos de cómo Dios derrama su abundancia en la vida de aquellos que confían en Él. Cuando Jesús multiplicó los panes y los peces, no solo hubo suficiente para todos, sino que sobraron canastas llenas. Dios nunca hace las cosas a medias. Cuando Pedro lanzó su red en obediencia, después de no haber pescado nada toda la noche, la cantidad de peces que atrapó fue tan grande que la red casi se rompía. Así es Dios. Él da más allá de lo que podemos pedir o imaginar. No es un Dios de escasez, es un Dios de plenitud. Sin embargo, recibir esa abundancia requiere una mentalidad diferente. No podemos seguir pensando con temor y esperando resultados de fe. No podemos orar pidiendo la provisión de Dios y luego vivir preocupados como si Él no fuera a cumplir. La abundancia comienza en el corazón, en la manera en que vemos a Dios y en la confianza que depositamos en Él. Cuando crees que Dios es un proveedor generoso, comienzas a vivir con gratitud en lugar de ansiedad. Cuando entiendes que su amor es infinito, dejas de buscar validación en lo externo. Cuando reconoces que Él tiene el control, su paz llena cada rincón de tu vida. Quizá hoy sientes que estás lejos de vivir esa abundancia. Tal vez enfrentas desafíos económicos, problemas emocionales, relaciones rotas o una lucha interna que no te deja avanzar. Pero Dios quiere recordarte que su plan para ti sigue intacto. No estás olvidado. No estás destinado a la escasez. La abundancia que Él prometió está disponible para ti hoy. Solo necesitas dar un paso de fe y empezar a vivir como alguien que cree en esa promesa. ¿Qué puedes hacer para comenzar a experimentar esa abundancia? Primero, cambia tu mentalidad. En lugar de enfocarte en lo que te falta, comienza a agradecer por lo que ya tienes. La gratitud
es la llave que abre la puerta a más bendiciones. Segundo, vive con generosidad. Dios da abundantemente a quienes están dispuestos a compartir con otros. Y tercero, confía en su provisión. No permitas que el miedo a la escasez dicte tus decisiones. Vive con la certeza de que Dios cuida de ti y suplirá todo lo que necesitas. Hoy es el día para dejar atrás la mentalidad de carencia y abrazar la promesa de Jesús. Él vino para que tengas vida, pero no cualquier vida, sino una vida llena de su presencia, su amor y su provisión. Camina con fe, espera con confianza y recibe con gratitud. Dios tiene más para ti de lo que imaginas. Su abundancia no tiene límites y está disponible para aquellos que creen en su palabra y la abrazan con todo su corazón. Número 15. Andemos por fe. Vive la transformación. La fe es más que un sentimiento, es una decisión. Es elegir caminar confiando en lo que Dios ha prometido, aunque los ojos no vean todavía el resultado. Segunda de Corintios 5:7 dice claramente, porque por fe andamos, no por vista. Y aquí está el punto clave. No se trata de esperar a que todo esté claro y resuelto para creer, sino de creer primero y luego ver la obra de Dios manifestarse en nuestra vida. A lo largo de este mensaje hemos hablado sobre la importancia de orar con fe, de confiar en las promesas de Dios y de mantenernos firmes incluso en tiempos de espera. Pero ahora viene la parte más importante, aplicar todo esto a nuestra vida diaria, porque de nada sirve escuchar si no llevamos el mensaje a la acción. ¿De qué manera estás caminando en fe hoy? ¿Tu vida refleja la seguridad de alguien que confía plenamente en Dios o aún dudas y temes lo que está por venir? Caminar por fe significa actuar con la certeza de que Dios ya está obrando, aunque no veamos el resultado inmediato. Es decidir creer, declarar y moverse en la dirección de la promesa. Es como sembrar una semilla y regarla cada día con oración y gratitud, aunque todavía no veamos el fruto. Dios nos llama a ser personas de acción, no solo de palabras. No podemos quedarnos esperando milagros sin dar pasos de fe. La fe sin obras es muerta. Si realmente creemos en la fidelidad de Dios, eso se tiene que notar en nuestras acciones. Cuando confías en que Dios proveerá, no vives en angustia por el futuro. Cuando sabes que Él está en control, dejas de tomar decisiones basadas en el miedo. Cuando crees en su poder, oras con autoridad, sin dudar ni vacilar. Vivir por fe es un estilo de vida, no un evento aislado. Es una transformación total que afecta cómo piensas, cómo hablas y cómo actúas. Pero el problema es que muchas veces queremos ver primero y creer después. Queremos pruebas, queremos señales, queremos sentirnos seguros antes de dar el paso. Pero Dios nos llama a lo opuesto, a dar el paso primero y confiar en que Él sostendrá el camino. Mira a Pedro cuando caminó sobre el agua. Mientras su mirada estuvo en Jesús, pudo hacer lo imposible. Pero cuando comenzó a enfocarse en las olas y en el viento, su fe flaqueó y empezó a hundirse. Mateo 14:28. Eso mismo nos pasa a nosotros cuando dejamos que las circunstancias hablen más fuerte que la voz de Dios. Hoy Dios te dice, deja de depender de lo que ves y empieza a confiar en lo que yo he dicho. Si has estado esperando señales para moverte, para orar con más fe, para tomar decisiones en obediencia, hoy es el momento de actuar. Ya tienes su palabra, ya tienes su promesa, ya tienes su fidelidad asegurada. No necesitas más pruebas, necesitas más fe. Caminar por fe significa que aunque no veas la solución, sigues avanzando. Que aunque la respuesta tarde, sigues creyendo. Que aunque el panorama parezca imposible, sigues orando y declarando la victoria. Porque sabes que Dios no miente y que su tiempo es perfecto. La fe verdadera no está basada en emociones fluctuantes, sino en una confianza inquebrantable en Dios.
¿Cómo sería tu vida si cada día te levantaras con la convicción de que Dios ya está obrando en todo lo que has puesto en sus manos? Si realmente creemos en la fidelidad de Dios, eso debe reflejarse en cada área de nuestra vida, en cómo enfrentamos los desafíos, en cómo tratamos a los demás, en cómo oramos, en cómo tomamos decisiones, porque la fe transforma desde adentro hacia afuera. No podemos decir que creemos en la provisión de Dios y seguir viviendo con una mentalidad de escasez. No podemos decir que confiamos en su protección y seguir angustiados por el futuro. No podemos decir que creemos en su poder y vivir como si todo dependiera de nosotros. Hoy es el día para tomar una decisión. ¿Vas a seguir esperando hasta ver resultados o vas a empezar a actuar en fe desde ahora? ¿Vas a seguir dependiendo de lo visible o vas a caminar con la certeza de que Dios está obrando incluso en lo que no puedes ver? Es momento de levantarse, orar con fe, actuar con determinación y vivir con la confianza absoluta de que Dios cumple lo que promete. Haz de la fe tu estilo de vida. Decide confiar. Decide avanzar. Decide orar con autoridad. No importa lo que digan las circunstancias, lo que Dios ha prometido es más grande que cualquier obstáculo. No vivas esperando pruebas para creer. Cree primero y verás la gloria de Dios manifestarse en tu vida. Si has llegado al final de este video, eres una persona dedicada y comprometida con el crecimiento espiritual y el acercamiento a Dios. El hecho de que hayas llegado hasta el final demuestra tu determinación para absorber conocimiento y aplicarlo en tu vida. Sigue buscando sabiduría y trabajando para fortalecer tu fe y tu relación con Dios. Recuerda que el aprendizaje y el acercamiento a Dios son un viaje continuo y gratificante. Mis videos ayudan a las personas de cualquier edad a acercarse a Dios, redescubriendo enseñanzas olvidadas y profundizando en la palabra divina. Comenta, estoy más cerca de Dios, para hacernos saber que llegaste hasta aquí y que estás en este camino de fe con nosotros.